Bienvenidos. Con este primer video damos comienzos a una serie de análisis que realizaremos sobre el tomo 7 de Historia Integral Argentina, llamado El Sistema en Crisis del Centro Editor de América Latina, a comienzos de la década del 70. Pasaremos vista a dos artículos: El Orden Internacional, 1930-1945, y El Ejército en 1930, el antes y después. Este tomo es parte de una colección realmente fundamental, ¿no?, que buscó comprender momentos clave de nuestra historia. Sí, una obra monumental. Hoy nos vamos a enfocar en un periodo de enormes tensiones entre 1930 y 1945. Vamos a mirar tanto el agitado escenario mundial como las cruciales dinámicas internas, particularmente el rol de las Fuerzas Armadas. Y para esto, contamos con las miradas de dos intelectuales de peso. Exacto. Y antes de sumergirnos en sus textos, quizás conviene recordar brevemente la importancia del Centro Editor de América Latina, el CEAL. Sí, por favor. Fundado por Boris Spivako allá por 1966, tuvo una misión realmente audaz: democratizar la cultura. El lema era más libros para más. Una idea potente. Muy potente. Y la estrategia de los fascículos en los kioscos fue, revolucionaria. Lograron una difusión masiva de historia, literatura, ciencias sociales. Llegaron a todas partes. A todas partes. Publicaron miles de títulos. Y ojo, en tiempos muy difíciles, ¿eh? Sufrieron censura, incluso la tristemente célebre quema de libros durante la dictadura. Un golpe terrible a la cultura. Terrible. Fue un proyecto cultural de una envergadura enorme, que funcionó hasta mediados de los 90s, más o menos. Y este tomo 7, El Sistema en Crisis, reflejaba esa ambición, ¿verdad? Reunió a muchos autores. Muchísimos. Además de los que hoy nos ocupan, Bagú y Cantón, estaban Aide Gorostegui de Torres, Elba Rulet, José Luis Romero, el mismísimo Arturo Jaureche y varios más. Tocando temas muy diversos. Sí, desde el Pacto Roca-Runciman, el desarrollo industrial, hasta las villas miseria o los movimientos políticos de la época. Era un verdadero mosaico, digamos. Un panorama muy completo. Así es. Y los autores que analizaremos hoy son figuras destacadas. Sergio Bagú, historiador, sociólogo. Conocido por su análisis marxista crítico, ¿no? Sí, y por su obra Economía de la Sociedad Colonial, que fue muy influyente. Ahí discutió esa idea del feudalismo en América Latina, proponiendo una visión de capitalismo temprano. Interesante. Un intelectual que además sufrió el exilio, terminó su carrera en México. Y el otro autor es Darío Cantón, sociólogo y también poeta. Exacto, un referente en sociología política. Estudió mucho las elecciones, el peronismo, el parlamento argentino. Pero con esa veta artística también. Sí, desarrolló una obra poética notable, a la par. Una combinación interesante, ¿no? Rigor académico y sensibilidad artística. Sin duda. Dos miradas agudas para entender un periodo bien complejo. Bagú nos da la perspectiva global. Y Cantón la mirada interna, centrada en el ejército. Bueno, comencemos entonces con Sergio Bagú y su artículo El Orden Internacional, 1930-1945. Bagú nos dice de entrada que este periodo fue, para América Latina, una época marcada por perturbaciones externas. Muy fuertes, sí, de gran magnitud y duración. La crisis del 29 primero y después la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Bagú describe cómo esa crisis que estalla en Wall Street en octubre del 29 sacude los cimientos del mundo capitalista. Es muy detallado el impacto brutal en Estados Unidos. El derrumbe de la bolsa, las quiebras. Quiebras bancarias masivas, miles, millones de desocupados. Y ahí analiza el New Deal de Roosevelt. ¿Cómo lo interpreta Bagú? Bueno, lo presenta no como un plan anticapitalista, sino todo lo contrario. Lo ve como un enorme esfuerzo de intervención estatal, inspirado en Keynes, claro, para salvar al sistema capitalista de sí mismo, buscando reactivar el consumo, fundamentalmente. Ese es un punto clave, me parece. El New Deal como un salvataje del sistema, no como su reemplazo. Exactamente. ¿Y qué consecuencias tuvo, según Bagú, más allá de Estados Unidos? Si bien Bagú señala que no logró una recuperación total antes de la guerra, todavía había millones de desocupados en 1939, sí consiguió mantener el sistema.
y, fundamentalmente, introdujo reformas sociales importantes. Por ejemplo, Mejoró la posición del obrero, reconoció a los sindicatos, combatió prejuicios raciales. Esto, subraya Bagú, contrastaba fuerte con las soluciones autoritarias que surgían en Europa o la parálisis de otras potencias. entiendo. Y globalmente, la crisis trastocó todo el comercio internacional. ¿Y de qué manera afectó eso a la Argentina y a la región? Directamente. La crisis cortó los flujos comerciales y financieros. Se pasó de los acuerdos multilaterales a pactos bilaterales de corto plazo. Se cerraron las economías. Claro, la libre convertibilidad de monedas desapareció, incluso se volvió al trueque en algunos casos. Para América Latina, esto significó la pérdida de mercados para sus productos primarios y, bueno, crisis internas. ¿Y los gobiernos? Los gobiernos como el argentino de la época, dice Bagú, apenas atinaban a aplicar remedios ad hoc, medidas improvisadas para intentar sostener la situación, digamos. Un panorama muy complicado. Y sobre eso llega la Segunda Guerra Mundial. Exacto. La guerra, inicialmente, trae una mayor demanda de materias primas por parte de los países que se preparaban para el conflicto. Eso mejora un poco la posición de países como Argentina. Ah, o sea que hubo un respiro inicial. Un pequeño respiro. Durante la guerra misma, el comercio continuó, aunque de forma irregular, gracias en parte al control naval británico, sobre todo desde 1945. Argentina pudo vender sus productos tradicionales. A buenos precios, entiendo. A buenos precios, sí. Pero, y acá viene una advertencia importante de Bagú, muchos pagos se diferieron, se acumularon como créditos a favor para la posguerra. ¿Y cuál fue el problema con esos créditos acumulados? Bueno, el problema fue que cuando Argentina quiso usarlos después de 1945, se encontró con que solo podía comprar bienes industriales de las potencias vencedoras. Claro. Y los precios de esos bienes se habían disparado. O sea, esos créditos se licuaron en gran medida por la inflación de los productos importados. Una circunstancia que seguro tuvo consecuencias importantes en la economía de posguerra. Sin duda, una limitación grande para el desarrollo posterior. Más allá de lo económico, Bagú también analiza el complejo escenario político de esos años. Sí, lo describe dominado por una especie de coalición, a veces explícita, a veces tácita, de los países capitalistas contra el comunismo. Veían el epicentro en la Unión Soviética post-revolución. Un clima anticomunista generalizado. Muy fuerte. Y en ese clima, dice Bagú, es que florecen los regímenes fascistas. Italia, Alemania, después España. La sociedad de naciones se muestra impotente, totalmente ineficaz. Critica la debilidad de las democracias europeas. Si critica la debilidad británica, McDonald, Chamberlain, y la vacilación francesa frente al avance del fascismo. Menciona el Frente Popular de Blum con reformas sociales, pero débil internacionalmente. Y menciona dos conflictos clave en Europa, ¿no? Exacto. La Guerra Civil Española, entre el 36 y el 39, que Bagú interpreta como un primer acto, digamos, de la confrontación mundial entre fascismo y fuerzas populares, con la trágica derrota de la República, claro. Un presagio de lo que vendría. Totalmente. Y por otro lado, la Unión Soviética, que mientras llevaba adelante una industrialización acelerada con sus planes quinquenales y una dura represión interna, no hay que olvidarlo, intentaba impulsar pactos antifascistas. Pero después firma el pacto con Alemania. Claro, el pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop en 1939, justo antes de ser invadida en el 41 y unirse a los aliados. Un juego diplomático muy complejo y cambiante. Y finalmente, Bagú conecta a este periodo con el futuro tecnológico. Me pareció muy interesante eso. Sí, es notable. Señala que la Segunda Guerra impulsó un salto tecnológico enorme, sobre todo de aplicación militar. La bomba atómica como el ejemplo más dramático. El más dramático, sí. La fisión del átomo. Pero esa misma investigación, advierte Bagú, abrió caminos para la tecnología del futuro. Las bases teóricas ya existían antes, pero la guerra aceleró brutalmente su desarrollo. Sentando las bases para la revolución tecnológica de la posguerra. Exactamente. Un punto final muy lúcido de Bagú. Es notable realmente cómo Bagú entrelaza economía, política internacional y hasta los gérmenes del cambio tecnológico para explicar esos 15 años cruciales. Sí, es un análisis muy integral. Nos deja pensando en cómo todas esas fuerzas globales impactaron acá.
Y eso nos lleva directamente al segundo análisis, el de Darío Cantón sobre el ejército argentino en 1930. Precisamente, Cantón aborda el momento del primer golpe de Estado exitoso del siglo XX en Argentina, el que derrocó a Hipólito Yrigoyen en septiembre de 1930. Y arranca fuerte, cuestionando las justificaciones oficiales de ese golpe, ¿verdad? Sí, Cantón es muy claro en eso. Dice que las razones que se invocaron, la supuesta ineptitud del gobierno radical, la senilidad de Yrigoyen, la crisis económica mundial, escondían el motivo real. ¿Cuál era ese motivo real, según Cantón? La decisión de los viejos grupos conservadores de recuperar el poder por la fuerza. Veían que les era imposible ganarlo en elecciones limpias. Hay que recordar que Yrigoyen había sido reelecto poco antes con un apoyo popular récord. Un apoyo enorme, sí. Por eso Cantón habla de una reconquista del poder ante la imposibilidad de ganar electoralmente. Y Cantón conecta este golpe con un proceso previo dentro del ejército, su profesionalización. Parece una paradoja, ¿no? Un ejército más profesional dando un golpe. Es uno de los puntos más interesantes del análisis de Cantón. Argumenta que la modernización y profesionalización del ejército, impulsada desde principios de siglo bajo gobiernos conservadores, tuvo un efecto, bueno, no buscado, pero decisivo. ¿En qué sentido? Si bien mejoró la capacidad técnica, se impuso el servicio militar obligatorio, también se purgó a oficiales considerados políticos, sobre todo después del levantamiento radical de 1905. Se buscaba un ejército apolítico. Claro. Pero ese apoliticismo en la práctica significaba lealtad al orden conservador existente. Se formó un cuerpo de oficiales más homogéneo, técnicamente preparado, pero también más propenso a ver con desconfianza cualquier cambio al status quo. Entonces, el triunfo del radicalismo en 1916 encendió las alarmas en ese ejército profesionalizado. Exactamente. La llegada de Yrigoyen al poder con su base popular, cierta retórica de cambio, sumado a la agitación obrera, pensemos en la Semana Trágica del 19, y la estudiantil con la reforma universitaria, generó mucho temor en los sectores conservadores. muchísimo. Y en partes del ejército también. Lo veían casi como un nieco de la Revolución Rusa, la caída del viejo orden europeo. Empiezan a moverse internamente. Sí, Cantón menciona la formación de logias militares hacia 1920. El objetivo explícito era sacar la política, entendida como influencia radical, del ejército. Incluso presionaron nombramientos. Claro, exigieron que Alvear no nombrara ministro de guerra a Delle Piane, que era considerado leal a Yrigoyen. Tomaron control del círculo militar, crearon esas comidas anuales de camaradería donde hablaba el presidente. Casi un parlamento militar, dice Cantón. O sea que para fines de los años 20 el ejército ya era una corporación muy influyente. Poderosa y lista para intervenir. A pesar de sus divisiones internas, como la que existía entre Uriburu más nacionalista y Justo más liberal, estaban unidos en su oposición a Yrigoyen. Cantón luego describe la enorme inestabilidad política que siguió a ese golpe de 1930. Los números que da son elocuentes. Sí, es un periodo muy convulso. Fíjate, 12 presidentes en poco más de 30 años. Lo normal hubieran sido 5 o 6. Y pocos terminaron su mandato. Solo 2, Justo y el primer Perón, ambos militares, dicho sea de paso. La mayoría de los presidentes de ese periodo fueron militares. Y los gobiernos de facto duraban cada vez más. Exacto. Hubo elecciones fraudulentas, proscripciones, sobre todo al peronismo después, golpes militares internos, un ciclo recurrente de crisis institucional. ¿Y cuál es el hilo conductor que Cantón encuentra en toda esta inestabilidad que explica este ciclo? Él apunta a un temor persistente, casi obsesivo, a la izquierda, o a cualquier movimiento popular que pudiera percibirse como cercano a la izquierda, o simplemente como una amenaza al orden social establecido. Un temor al desborde popular. Algo así. Eso explicaría, según Cantón, tanto la hostilidad inicial hacia el yrigoyenismo como más tarde, y con más fuerza, hacia el peronismo. Ve este temor como un factor clave detrás de las sucesivas intervenciones militares. Pero y acá viene la pregunta obvia. Si el temor era a lo popular, ¿cómo explica Cantón la llegada de Perón al poder en 1946? Un militar surgido de un golpe pero con un apoyo popular masivo. Bueno, Cantón ofrece una explicación ligada al contexto muy particular de 1943 a 1945. La Segunda Guerra Mundial,
las simpatías proalemanas en algunos sectores del ejército que venían de su formación. Una herencia prusiana, digamos. Exacto. Y la inminente derrota del Eje crearon una situación muy particular. El grupo militar que toma el poder en el 43 se encuentra aislado internacionalmente. Y enfrentado internamente también. Claro, enfrentado a la oposición de los partidos tradicionales y de la llamada oligarquía. En esa encrucijada, dice Cantón, buscaron legitimidad apelando al apoyo popular, y ese apoyo se canalizó a través de la figura de Perón. Una salida pragmática. Muy pragmática. Cantón cita incluso un discurso de Perón a militares donde argumenta que, después de la Revolución Rusa, era inevitable aceptar el avance de las masas populares. Mejor encauzarlo que reprimirlo. Exacto. Mejor encauzarlo pacíficamente, con justicia social, para evitar una revolución violenta, aunque eso implicara afectar intereses poderosos. Una justificación muy astuta en un momento excepcional. Cantón también analiza las divisiones internas del ejército, esa tensión entre liberales y nacionalistas. ¿Por qué tendían a prevalecer los llamados liberales? Explica esta división por influencias históricas distintas, el modelo alemán, prusiano en el ejército y el modelo británico en la marina y en la élite económica. Dos modelos enfrentados. Sí. Los nacionalistas, a menudo de origen patricio, eran críticos de la democracia liberal, a veces más populistas cuando llegaban al poder, pero con una ideología más mística, dice Cantón. Patria, familia, religión, tradición. Con poco arraigo social. Según Cantón, sí, con poco arraigo social y poco apoyo en sectores económicos clave. Los liberales, en cambio, eran más pragmáticos. Con más contactos. Con mejores conexiones económicas y sociales. Preferían mantener las formas de la democracia, aunque fuera con fraude o proscripciones, y solían tener más apoyo en momentos de crisis para buscar salidas dialogadas. ¿Y por qué perdían los nacionalistas? Cantón sugiere que se debió a su falta de base social y, en parte, a la derrota de Alemania en las guerras mundiales, que debilitó su modelo de referencia. Entiendo. Y respecto a las salidas que intentaron los gobiernos militares, ¿cuál fue la más común según Cantón? Él enumera 5 posibilidades teóricas. Van desde un liderazgo militar de izquierda tipo nacerista, que dice que nunca ocurrió acá. Hasta elecciones totalmente libres. Exacto. Pero la más frecuente, dice Cantón, fue la cuarta opción. Mantener el control del sistema político, permitiendo elecciones, pero con fraude. O, más frecuentemente, proscribiendo a los partidos mayoritarios. El peronismo después del 55, claramente. El caso más claro. Esta era la opción preferida por los sectores liberales del ejército y, hay que decirlo, apoyada por partidos políticos que no podían ganar elecciones limpias. Cantón es bastante crítico con todas las opciones, ¿no? Sí, es crítico. Dice que ningún grupo militar se animó a romper de verdad las reglas del juego existentes. Ni siquiera el peronismo, cuyas reformas califica de tibias y su conducción de errática, según su análisis de ese momento. La solución más habitual fue esa, la democracia restringida. Después, Cantón amplía la perspectiva, conectando esto con rasgos más profundos de la historia argentina. Y menciona la inmigración. ¿Cómo entra la inmigración en este análisis del ejército y la política? Este es otro punto muy sugerente de Cantón. Argumenta que la inmigración masiva, esa que tuvimos a fines del siglo XIX y principios del XX, tuvo un efecto doble y paradójico. A ver. Por un lado, impulsó el desarrollo económico y una temprana estabilidad democrática formal. Con la ley Sanz Peña, el voto universal masculino, Argentina parecía un caso de éxito en la región. La época de oro. Claro, pero por otro lado, esa misma inmigración masiva, recordemos, 1/3 de la población era extranjera en 1914, pudo haber contribuido a un peculiar conservadurismo político. ¿En qué sentido conservadurismo? ¿Cómo se relaciona? Cantón sugiere que las ideas de izquierda, anarquistas, socialistas, que trajo una minoría de inmigrantes politizados, actuaron como una especie de vacuna. Una vacuna. Sí, una pequeña dosis que generó anticuerpos. Una fuerte reacción antinacionalista y antiforánea en las élites y en parte de la sociedad. Además, la masa inmigrante, que era mayoritariamente de origen rural, pobre, analfabeta,
no necesariamente impulsó cambios sociales profundos. Exacto. Los partidos tradicionales, como el radicalismo, se enfocaron más en la legalidad electoral, no adoptaron banderas de reforma social drástica. El socialismo quedó algo aislado por su base mayoritariamente inmigrante, muchos no naturalizados. Menciona una anécdota sobre eso. Sí, una anécdota sobre un debate parlamentario donde los socialistas, representando a proletarios urbanos, a menudo inmigrantes o hijos, parecían verse como una clase superior a los pampas, a los paisanos criollos nativos. Entonces, la idea es que este contexto... Este contexto, argumenta Cantón, ayuda a entender por qué movimientos que hoy vemos como moderados, el irigoyenismo o luego el peronismo, fueron percibidos en su momento como amenazas revolucionarias. y combatidos con tanta dureza. Exacto, llevando a proscripciones masivas. La inmigración en esta visión habría sido un factor de modernización económica, pero también indirectamente de cierto conservadurismo político. Una mirada compleja. Una hipótesis fuerte, sin duda. Y Cantón cierra vinculando todo esto al estancamiento económico, algo que ya mencionaba Bagú de otra forma. Sí, lo señala como el telón de fondo indispensable. La dificultad de Argentina desde los años 30 en adelante para hacer esa transición. Pasar de una economía agroexportadora exitosa a un modelo industrial autosuficiente. En un mundo complicado. En un contexto mundial proteccionista, con dependencia financiera creciente. La crisis política recurrente y el estancamiento económico se retroalimentan mutuamente. Esta es la conclusión de Cantón. Hemos repasado análisis densos, que pintan un cuadro realmente complejo de crisis global, intervencionismo militar, tensiones sociales profundas. Sí, son textos que invitan a pensar mucho. Las perspectivas de Bagú y Cantón, escritas hace ya medio siglo, nos muestran las raíces de muchos dilemas argentinos que quizás todavía resuenan. Sin duda. Viendo esta interacción entre presiones externas, el rol tutelar que buscaron asumir las Fuerzas Armadas, las dificultades para procesar los cambios sociales, uno se pregunta cuánto de esa matriz de crisis, de esa búsqueda de salidas excepcionales, sigue presente hoy en día. Una reflexión que quizás merezca la pena continuar en otro momento. Esto es todo por hoy. Nos encontraremos analizando en otra ocasión Crónicas del siglo pasado, siempre presentadas por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.